Vamos a continuar con la serie sobre la obediencia y el título de en esta tarde será Las bendiciones de la obediencia. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? ¿Cuántos quieren obedecer? Ya bajó. Todos queremos gratis las obediencias del Señor. Y sí, no las ganamos, pero un requisito que pide Dios es la obediencia. Entonces vamos a leer Deuteronomio 28, 1 al 13. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardas y los cumplas. Dios en su palabra nos dice que fue un regalo de Dios, una bondad de Dios, el darnos su palabra, con el propósito de que al obedecerla, tú y yo fuésemos bendecidos por Dios o tuviéramos la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Todos, ¿no? Pero Dios no nos dio su palabra para molestarnos, tampoco para tenernos allí como con el pie en el cuello, para enfadarnos, para enseñorearse de una manera despiadada de nosotros. No, al contrario, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, su palabra, el conocimiento de su palabra, la obediencia a la palabra de Dios nos lleva a la libertad en todos los ámbitos. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros le obedezcamos, porque en la medida que obedecemos es la medida también de bendición que Él derrama sobre nosotros. Dios le prometió bendiciones a Israel si ellos le obedecían. En el versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente, pones atención y escuchas la voz de Jehová tu Dios para guardar. Aquí guardar en el hebreo significa obedecer, para obedecer y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos? Todos. Por más pequeño que sea, tiene un propósito ese mandamiento. Que yo te prescribo hoy, dice, y luego en contraparte dice, también, o sea, tú vas a hacer tu parte, diciendo Dios, tú obedeces mi palabra, también yo, Jehová tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ok, pongan mucha atención. Este capítulo es una de las promesas que Dios le dio a Israel como nación. Es decir, esta es una de las promesas que se encuentran en la Biblia que son exclusivas para el pueblo de Israel. ¿Sí? Ya explicaré un poco más.
Lamentablemente, la desobediencia de Israel lo llevó siempre a la cautividad. Sus enemigos los pisotearon, los humillaron, los rebajaron. Su desobediencia los llevó cautivos a Babilonia. La historia nos muestra cómo Hitler quiso exterminar a los judíos y mató 6 millones de ellos. En la actualidad el pueblo judío está disperso por todo el mundo. Ellos han rechazado al Mesías y obviamente hay honrosas excepciones de algunos judíos que han creído en el Cristo, en el Mesías, en Jesucristo, en el que tú y yo hemos creído. Ahora, estas promesas, como la que acabo de leer, Deuteronomio 28, fueron específicamente para el Israel del Antiguo Testamento. Y no se han cumplido, por lo que ya mencioné, por su desobediencia como nación. Aunque ellos, según Romanos 11, no tengo tiempo ahorita de explicarlo, aunque ellos, Dios tendrá misericordia de Israel. Pero quiero anotar algo. La iglesia no ha sustituido a Israel. Hay quien se confunde. No. Israel sigue siendo el pueblo que Dios eligió y sigue siendo el pueblo rebelde hasta ahorita. Pero Él se volvió a los gentiles que somos tú y yo, a los que no somos judíos de raza. Sin embargo, nosotros como cristianos, como creyentes en el Mesías, en Jesucristo, somos miembros del pueblo de Dios. Y como miembros del pueblo de Dios podemos, de un pasaje como este, extraer enseñanzas que son provechosas para nosotros y que en el Nuevo Testamento tienen su aplicación para nosotros, pero no en la manera literal como a Israel. Ya ustedes van a ir viendo conforme desarrollamos la enseñanza. Ciertamente, en el Antiguo Testamento, Dios le prometía a Israel, les hablaba de la tierra prometida. Era una tierra donde abundaban las bendiciones de las cosas terrenales. Moisés envió unos espías y ellos dijeron que era una tierra que fluía leche y miel, que había unos frutos impresionantes, había mucha agua, había metales preciosos, y eso nos ilustra que en el Antiguo Testamento a Israel se le hicieron esas promesas que realmente eran materiales, pero que en el Nuevo Testamento ya son espirituales. Ahorita lo voy a explicar, no se me adelante. En el Nuevo Testamento, el énfasis de Jesús ya no fue tanto en darnos promesas de tierra prometida literal, no. Ahora el énfasis es en las cosas espirituales. La enseñanza de Jesús fue muy clara. Por ejemplo, en Mateo 6:31, que todos conocemos, Jesús dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No, fíjese, cosas materiales de la vida cotidiana. Porque los gentiles, los que no conocen a Dios en este caso, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjate, Dios sabe la necesidad que tienes ahorita. Si es material, si es de un trabajo, si es para pagar la renta. Él sabe que necesitas ropa, Él sabe que necesitas calzado, sabe que necesitas una casa, etcétera. Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y Jesús pone el orden debido para nosotros en el versículo 33. Más buscad primeramente, lo cual habla de que viene una segunda búsqueda. Y lo primero que debemos de buscar, ¿qué es? El reino de Dios y su justicia, y enseguida viene como añadidura las cosas de la tierra, materiales. Y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Ok. Entonces hay que entender, por otra parte, que en el Nuevo Testamento Dios sigue siendo, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento las bendiciones materiales que también Dios las da, sin duda, no hay duda de eso. Pero su énfasis son las bendiciones espirituales. Su énfasis son las abundantes riquezas en Cristo, ¿sí? Pero hay que entender que las bendiciones materiales y espirituales en el Nuevo Testamento
van a la par de las tribulaciones, las aflicciones y las pruebas. Es decir, que no podemos separarlas. Uno de los errores de los que predican que el cristiano debe ser rico, que nunca debe de enfermarse, que todo le tiene que salir bien, es que ellos han tomado la promesa a Israel de manera literal y se han olvidado de lo que dice el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el énfasis no son los bienes materiales. Dios está más interesado en formar el carácter de Jesús en nosotros que en darnos mucho dinero. ¿Entienden? O en darnos las mejores posesiones de la tierra. Aunque Dios en su soberanía a algunos se las da. A algunos les da más que a otros, pero eso está en la soberanía de Dios. Entonces debemos entender que vamos a tener tiempos de todo tipo, tiempos de abundancia, tiempos de escasez, vendrán tribulaciones, vendrán pruebas, pero también vendrán tiempos de mucha alegría, de mucha paz. Eso, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, va de la mano, no lo podemos separar. Quiero que abran su Biblia para demostrarles esto en Filipenses 4:11. Porque Pablo enseña este principio que yo le estoy diciendo. Ninguno de los apóstoles habló del capítulo 28 de Deuteronomio como hoy algunos lo entienden. No, él siempre se enfocó en un equilibrio sobreponiendo lo espiritual antes que lo material. ¿Ya lo tiene? Filipenses 4:11. Fíjese lo que dice ahí el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez. En ese momento él tenía escasez. La palabra escasez aquí significa pocas cosas materiales, muy pocas. ¿Sí? Dice, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí está el punto. Pablo decía, yo he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Y luego a continuación en el versículo 12 empieza a narrar las distintas situaciones en las que él se encontraba, pero su corazón se mantenía contento. Versículo 12, sé vivir humildemente. Aquí humildemente también significa con muy escasas cosas materiales. Ahora, fíjate esto, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Nota el equilibrio? Sé vivir en escasez con casi nada, a veces nada, pero he sabido también tener abundancia. Nada me ha movido de mis convicciones internas. Y luego dice, en todo, o sea, significa en toda circunstancia, buena o mala, abundante o escasa, en salud o en enfermedad, en todo y por todo estoy, ¿qué dice? Enseñado. Que eso es lo que hoy trataremos de enseñar, para tener el equilibrio, ¿sí? Para poder interpretar a la luz del Nuevo Testamento las bendiciones de la obediencia de Deuteronomio 28. Dice, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. A ver, ¿cómo? El apóstol Pablo, un ministro de Dios en toda la extensión de la palabra, ¿y tuvo hambre? Eso es lo que dice él. La escasez, la enfermedad o los vientos contrarios, las aflicciones, no necesariamente son producto de la desobediencia. No, ponga atención. Muchas veces es Dios probando nuestra fe, otras veces es disciplinándonos, otras veces es para aumentar nuestra fe, para purificar nuestra fe, pero otras veces es por desobediencia. Pero en este caso, sin duda, no hay duda de que no fue la desobediencia la causa del por qué Pablo en ocasiones tenía abundancia y en otras tenía hambre. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer, ¿qué dice? Necesidad. Y aquí habla necesidad de todo tipo, Versículo 13.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pregunta, ¿qué significa, a qué se refiere Pablo con todo lo puedo? Lo que viene arriba, lo que acabamos de leer. O sea, yo puedo enfrentar una situación de abundancia, que déjeme decirle, es más peligrosa que en la escasez, porque son más los que se van del Señor cuando tienen abundancia de bienes, que los que tienen escasez. Es como que se agarran más del Señor. Entonces es más peligrosa la abundancia, tiene sus graves peligros, y Pablo dice, yo he podido enfrentar la abundancia, no me ha movido de mi fe en el Señor, pero también el Señor me ha fortalecido para poder enfrentar y he podido enfrentar y padecer necesidad. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo hay un equilibrio? ¿Lo alcanza a captar? En Proverbios 15:16, que es del Antiguo Testamento, de ahí ya se nos dejaba ver la orden de prioridad, que son las cosas espirituales. Fíjese en el versículo 15 al 16. Proverbios 15, 16 y 17. Dice así: mejor es lo poco con el temor de Dios. Fíjate, mejor es lo poco. Aquí se refiere a escasez de bienes materiales, de comida en este caso, ¿sí? De cosas que los seres humanos usamos en esta tierra. Mejor es lo poco, pero luego viene lo espiritual. Con el temor de Jehová. El temor de Dios es un tesoro, según Isaías, porque es un respeto a Dios, es un reconocimiento de su soberanía. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro, abundancia de bienes materiales, donde hay turbación. ¿De qué sirve eso? Entonces, fíjese, ¿qué prefiere usted? ¿Tener temor de Dios con poco o gran tesoro y todo turbado? Es claro. Versículo 17. Mejor es la comida de legumbres, eso para los que no les gustan las legumbres. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. El amor, hermanos, es el más grande de los sentimientos. Dios es amor. Él no es un sentimiento, pero Él expresa ese sentimiento en grado sumo. Dice, mejor es la comida de legumbres. Mejor, yo haría mi versión de esta manera. Mejor es un plato de frijoles sin chicharrón, porotos para los sudamericanos, así les dicen a los frijoles, les llaman porotos. Bueno, mejor son los porotos donde hay amor, un plato así, sencillo, que de buey engordado, o sea, un animal así bien gordito, bien cocinado, donde hay odio. ¿Sabe las comidas que yo he hecho en mi vida en distintos lugares? De las que más me acuerdo es cuando he comido con gente bien humilde. Nunca se me olvidará ya por Zacatecas, la gente, de verdad, ellos no hay ni luz, no hay nada, y queremos invitarles a comer. Llegamos todos cansados y nos dieron tortillas, unas tortillas de este tamaño, recién hechas, qué sabrosas, ¿no? Pero no había más que chile verde y unos cuantos tomates. Entonces hicieron una salsa. Qué ricos tacos de picante, qué enchilada nos pusimos. Pero, ¿sabe? Uno podía respirar la paz de esa gente, la felicidad de esa gente. Entonces, estamos notando que en el Nuevo Testamento Dios enfatiza más los valores espirituales. ¿Lo está captando? A Él le interesa más que tú te parezcas a Cristo a que tengas la mejor casa de Guadalajara. Sin duda. A Él está más interesado en que tengas paz y amor en tu corazón y armonía en tu hogar, a que traigas el mejor auto y apantalles a todos los hermanos aquí al salir. Está más interesado el Señor en eso, sin duda. Por eso Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego menciona una serie de situaciones que nadie quiere pasar. Él dijo, tribulación, ¿quién quiere tribulación? ¿Verdad que nadie? Sin embargo, vienen. El problema es que no nos han enseñado, no hemos aprendido
a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Sí? Tribulación o angustia o persecución o hambre, dice, estoy leyendo Romanos 8:35. ¿Hambre? Si soy hijo de Dios, la Biblia dice que los hijos de Dios no deben de padecer hambre. ¿Dónde dice? Lo sacan el texto que dice David, no he visto a un justo mendigando pan. No, yo tampoco, fíjese. Si no vemos al justo esperando la provisión de Dios, eso es diferente. Pero no andar mendigando allí. Entonces confunden muchas cosas. Hambre o desnudez, o sea, falta de abrigo. O peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, estamos muy por encima de cualquiera de estas situaciones que se nos puedan presentar que son adversas a la naturaleza humana. Y podemos vencer enfrentándolas. A eso se refería Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tú vas a poder enfrentar el dolor cuando se muere un familiar. Tú vas a poder enfrentar la situación cuando no hay para pagar a la colegiatura. Pero puedes experimentar la bendición de Dios que te suple de manera milagrosa. La única manera en que tú vas a conocer al Dios que suple tus necesidades cuando estás en escasez es cuando estás en escasez. La única manera en que tú puedes conocer al Dios que sana es cuando estás enfermo. Pero entonces, como algunos dicen, están todos muriéndose, ¿qué te pasa? Nada, por fe, no tengo nada. Pues Dios no sana nada. Dios sana las enfermedades. Y si tú no dices que tienes nada, entonces eso es una incongruencia por falta de entendimiento de la palabra de Dios. Entonces Dios le promete bendiciones a Israel. Y vamos a extraer de ahí, vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento está todo. Pero ya enfatizando lo espiritual y no como nos lo quieren hacer entender algunos allí. Dios le promete entonces bendiciones a Israel si le obedecían. Vamos a Deuteronomio 28:1. Dice, acontecerá, o sea, sucederá, lo verás, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, o sea, para obedecer, eso tiene vigencia para nosotros hoy. Eso sí, porque la obediencia es del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿ok? Y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué hará? Número 1, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Noten que está hablando a Israel de que él sería una nación, si obedecían, que se distinguiera de sobre las demás naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo entender? Muchos entienden esto, te exaltará, que vas a ser el dueño de la empresa donde trabajas, que vas a ser el gerente, que vas a ser el dueño de las chivas, y que no sé cuánta cosa dicen. No se refiere a eso, porque en el Nuevo Testamento, miren lo que dijo Jesús respecto al exaltamiento o a la exaltación de una persona. Vean en Mateo 23:9, búsquenlo. Mateo 23:9, porque luego ahí andan algunos diciendo que Dios quiere que tú seas el gerente, no el obrero, como si ser obrero fuera algo vituperable, ¿no? Y son malas interpretaciones, desgraciadamente, porque ni ellos ni los que predican eso, a la gente que tiene 30 años oyéndolo, pues muchos siguen siendo obreros y nunca van a llegar a ser los gerentes ni los dueños de la empresa. ¿Cuántos aquí trabajan en Honda? ¿Hay alguien que trabaja en Honda? Algún día, dicen, vas a llegar a ser el dueño de la Honda, a menos que la compres por $6,000 millones. Por fe, dicen. Bueno, vamos a ver, Mateo 23:9. Y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Qué significa esto? No le llames a nadie Padre vuestro en sentido absoluto. Padre, Dios como Padre, es en quien se origina todo. Entonces tú y yo no le podemos decir a ningún hombre Padre en sentido absoluto, porque ese es solo Dios. ¿Entendieron? Ok. Versículo 10. Ni seáis llamados maestros en sentido absoluto, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Porque, por ejemplo, yo como maestro, yo no sé todo. ¿Cuántos saben que yo no sé todo? ¿Cuántos saben que no entiendo todo? Pues eso es obvio. Pero si alguien le llama a otro ser humano maestro en sentido absoluto,
maestro, tú lo sabes todo. A eso es a lo que se refiere Jesús, que no debes decirle maestro, porque maestro en sentido absoluto que lo sabe todo, solamente Jesús. ¿Estamos de acuerdo? A veces la gente me escribe y me dice, pastor, no entiendo este versículo, ¿me lo puede explicar? Y yo les contesto, yo tampoco lo entiendo, déjame estudiarlo. Claro. Pero luego fíjate en el versículo 11, la relación que tiene. El que es el mayor de vosotros, o sea, muchos se querían poner como los meros, ¿entienden? Y Jesús dice, no, el que es el mayor de vosotros va a ser vuestro siervo, sea vuestro siervo, o sea, quien sirve. Y luego dice el versículo 12, porque el que se enaltece, ¿será qué? Humillado. El que se enaltece, o sea, hay una manera de autoexaltación. Si yo les leyera solamente un solo correo de algunos, de un buen número que me llegan, sobre todo de predicadores, de evangelistas, de cantantes, que dicen cosas como estas. Pastor, es su última oportunidad para que me invite. Y yo casi me desmayo allí porque digo, no voy a perder esa oportunidad de traer al hermano. Dice, porque yo tengo una unción. No decía una vez, yo tengo una unción que nadie ha visto jamás. Mis fechas libres para que usted me invite es tal, porque yo tengo 7 dones del Espíritu Santo, y tengo esto, y tengo el otro, ya mero, bueno, hablan tanto de ellos, se autoexaltan. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que el que se enaltece será ¿qué? Humillado, pero luego viene la paradoja, y el que se humilla será enaltecido. ¿A qué se refiere el que se humilla? El que reconoce que el Señor es el absoluto, que Él es el maestro, que Él es el todo, que Él es la fuente de todo. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando tú reconoces que Él es más sabio que tú te humillas y le dices, Señor, tu sabiduría es mejor que la mía. Dime qué debo hacer, cómo debo de guiar a mis hijos, cómo debo de formar mi hogar. Señor, yo reconozco que a mí me falta mucho. Entonces tú te estás humillando. Entonces, esa humillación de reconocer que Él es el grande, es lo que, entonces Él te dice, haz esto, y tú obedeces. Entonces es cuando Él te exalta. ¿Cuál es la manera? En que te da esa sabiduría, te da esa inteligencia espiritual para hacer lo que tienes que hacer, y la bendición de Dios está allí. Entonces, deja que sea Dios el que te exalta. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Y el obedecer es humillarnos ante los mandamientos que son los mandamientos superiores que cualquier otro, los de Dios. ¿Me expliqué lo que significa ahora para nosotros? Jehová tu Dios te exaltará. Ahora bien, en el versículo 2 dice, Deuteronomio 28:2, y vendrán, empieza a desarrollar, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Aquí la frase te alcanzarán en el hebreo habla de bendiciones que tú, la idea es esta, que tú vas corriendo a todo lo que das, y las bendiciones, tú vas obedeciendo al Señor y las bendiciones vienen delante de ti. Llega un momento, esto es lo que implica en el hebreo, que las bendiciones te alcanzan, van a la par contigo, pero luego no solo te alcanzan, sino que te rebasan. Y van delante de ti las bendiciones del Señor. Fíjate, esto es muy, muy interesante. En una versión al día, la versión al día dice así: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. O sea, la bendición del Señor, dice en Proverbios, es la que enriquece y no añade tristeza con la bendición. Porque la bendición todos, ¡ay, gloria a Dios! Pero, ¿cuál es el requisito para que las bendiciones nos alcancen? Está en el mismo versículo 2. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, algunos cristianos quieren la bendición de Dios. De hecho, todos queremos la bendición de Dios. Pero no todos estamos dispuestos a obedecer. ¿Cuál es el secreto entonces? La obediencia, digan todos la obediencia. Algunos quieren la bendición de Dios, pero no son obedientes. Y las bendiciones están como a 50 kilómetros atrás. Y tú vas más rápido que ellas. ¿Por qué? Porque no obedecemos.
al Señor. Cuando entramos en la obediencia, aún en los mandamientos más pequeños, llega el momento, hermanos, en que todo esto tiene su vigencia para nosotros. En el versículo número 3 dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Aquí la palabra estudiar es la palabra bendito. Tanto en el hebreo como en el griego, bendito significa bienaventurado, significa feliz, significa dichoso. En una versión, en lenguaje actual, dice muy interesante, dice: Dios los bendecirá, Dios te bendecirá donde quiera que vivas, ya sea que vivas en el campo o en la ciudad. Tú serás feliz allí donde vives. Qué interesante, ¿no? No importa el lugar donde tú vivas. Si vives en el sector Juárez, sector Libertad, si vives allá, como me dijo un hermano, no, yo vivo allá donde da vuelta el aire, dice, donde ni camiones hay. Dice, bueno, ok, pon atención. Si tú caminas en obediencia con Dios, donde vives ahorita, estarás feliz. Tú dices, no, pero hay mejores lugares. Ok, sin duda, hay mejores lugares que donde vivimos. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Tener paz, amor, armonía en la familia? ¿O tener una casa y a lo mejor vivir donde da vuelta el aire? ¿Lejos? ¿O tener una casa hermosa y estar peleados todos contra todos? ¿Qué prefieres? Sean sinceros. De plano tienes que ser un no convertido para decir, quiero la casa. Pero nadie en su sano juicio diría eso, ¿verdad? Entonces no importa dónde vivas, tengas mucho, tengas poco, no importa, bendito, feliz serás en donde vivas. Tienes que aprender a estar contento con lo que tienes ahora. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Ser bendito en este pasaje, en este versículo, habla de una condición interna de dicha, de felicidad, de paz. Paz, felicidad y dicha que solo Dios puede dar. Pero es cuando obedecemos, cuando tenemos esa satisfacción y esa felicidad. No hay un ser humano, al menos yo no conozco uno en todo el mundo, que si tú le preguntas, ¿quieres ser feliz? Te diga, no, fíjate, yo quiero ser muy infeliz. No conozco a uno solo. Todo mundo anda en búsqueda de la felicidad, ¿sí o no? Porque la felicidad da un sentimiento así como de satisfacción. Dices, ay, soy feliz. Pero todos lo reducen, esa felicidad, a soy feliz, tengo un negocio muy productivo, tengo 10 millones de pesos en el banco, con los puros intereses yo vivo lo que me resta de vida. Ves a tus hijos con sus carreras, ya están ejerciendo y dices, ay, qué feliz soy. Y reducen la felicidad solo a lo material. Tremendo error. Jesús dijo que la vida del hombre, o la calidad de vida del hombre, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ven? Otra vez surge allí. Pero Dios sabe que tenemos necesidad para pagar la colegiatura. Entonces Él nos da un trabajo para allí ganar y pagar la colegiatura y pagar la renta y pagar la, qué sé yo, la comida y todo eso. Él sabe que tenemos necesidad. Pero tenemos que estar contentos y felices con lo que tenemos ahora. Y si Dios está en su soberanía y en su, básicamente en su soberanía, que ya no vivas allá donde da vuelta el aire, que vivas en un lugar mucho mejor, bueno, dale gracias a Dios, pero tampoco se te suba la cabeza, ni te creas más, etcétera, etcétera, porque ese es el gran error. Entonces vamos al versículo número 4. Dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Aquí es este versículo nos muestra que esta promesa, a ver, ¿quién tiene ovejas? ¿Quién tiene vacas? ¿Quién tiene bestias? ¿Quién tiene
tierras. ¿Quién tiene un perro? Ni gato tienes. Entonces, ¿cómo está eso? Eventualmente, esto es obvio que era para Israel un pueblo dado a la agricultura, a la ganadería. ¿Cuántos ganaderos hay aquí? A ver, levante la mano. Pues ni uno entre ¿cuántos miles hay aquí? Bueno, ¿cuántos? Pues muy poquitos. De hecho, hay un hermano que le pasó algo bien interesante. Para que vean que esto no es común, porque entonces ¿cómo interpretar, verdad? Bendito el fruto de tus vacas, pues ¿cuáles? Bendito el fruto de tu tierra, pues ¿cuál? Sin donde vivo, ahí rento. Entonces, ¿cómo se entiende? Para que vean que esa promesa literal es para Israel. Pero hay un hermano que me contaba, dice, oye, fíjate que mi suegro heredó a mi esposa en vida, y por ahí le heredó como 5 hectáreas de terreno, allá donde da vuelta el aire, allá por Tlajomulco, que está bonito, ¿no? Pero pues es allá a las salidas de la ciudad. Entonces dice que fueron y vieron el terreno. No, pues 4 o 5 hectáreas pues es bastante, ¿no? Pues ¿qué hacemos con semejante terreno? Pues lo bardearon. Dijeron, y ahora pues vamos a comprar animalitos, ¿no? Pues sí, y se fueron a la expo ganadera el último día. Entonces había un lugar donde vendían como 10, 15 ovejas que estaban ahí, y dijo, mira qué bonitas ovejas. Esas sí eran literales. Entonces dice, oye, ¿cuánto valen todas estas ovejas? Y le da el precio, ahorita no lo recuerdo. Y el hermano le contesta, no, están muy caras. No, yo le ofrezco tanto, bien poquito. No, tampoco se las voy a regalar. Dice, bueno, está bien. Dice, lléveselas que al cabo ya vendí todo. Ya gané mucho dinero, ya vendí, lléveselas. De veras, sí. Entonces las pagué. Entonces me llama a mí y me dice, pastor, ¿qué crees? Tengo ovejas. Dije, yo también. Y dice, no, pero estas son ovejas de esas de a de veras. Y le dije, ¿las que yo tengo no son? Entonces dice, ¿no quieres verlas? Ven al terreno para que veas las ovejas. Y le dije, ¿son chismosas como algunos de allí? ¿Y son criticonas como algunas de las que yo tengo? Fui a ver las ovejas. Y pues eran como 10, 15 ovejas, ¿no? Bien bonitas y todo. Y ahí las tocábamos y todo. Bueno, como a los 20 días, me llama y me dice, pastor, ¿qué cree? Le digo, ¿qué pasó? Todas las ovejas estaban preñadas, todas tuvieron crías. A ese sí, bendito el fruto de tus ovejas. No, el otro día le pregunté, oye, ¿y tu ovejerío qué tienes? Me dice, no, hombre, ya tengo más de 100. Y hace rato el pastor Sergio Dueñas me dijo, no, ¿cuál 100? Dices, pues me dijo decían hace como 2 años. Dice, no, hombre, ahorita tiene una de ganado ahí en el terreno. Bueno, él sí, bendito el fruto de tus vacas pero nosotros ¿qué? Y si acaso el hermano que digo ahí que es ganadero. Bueno, pues benditas sean tus vacas. Benditas son mis ovejas. A ver otra vez. No, ese está disfrazado. Las ovejas no dicen amén. Las ovejas dicen ya. Ay. Entonces fíjate, dice, bendito el fruto de tu tierra, fruto de tus bestias. Entonces, ¿cómo entender? Bueno, lo que tú haces para producir. Si eres un obrero, si eres un comerciante, si eres un fabricante, lo que hagas, si eres un diseñador, ok, fíjate, la bendición del Señor, la promesa de Dios es que te va a dar buenos diseños, te va a dar habilidad para hacer lo que tú fabriques. Si eres un comerciante que vende artículos, te va a dar la habilidad, la inteligencia para presentar bien tu producto. En otras palabras, eso es lo que ahora para nosotros es bendecir todas estas cosas, que Dios bendice lo que nosotros hacemos. Ahora, vamos al versículo 4.
este es el que leímos. Ok, lo que quiero hacer más bien es que en ese versículo 4 hay algo bien interesante que quiero mencionar, porque en la primera frase dice, bendito el fruto de tu vientre, así dice, ¿verdad? En el versículo 4, ok. En la versión, en lenguaje actual, me llamó la atención esa parte, bendito el fruto de tu vientre. Habla de fruto, fruto, fruto. Y aquí el fruto de tu vientre, ¿qué son? Los hijos, ¿no? El fruto del vientre de nuestras esposas, ok, o nuestros hijos. En esta versión se lee así, Dios bendecirá a tus hijos. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios para sus hijos? Esa es una promesa, hermanos. En Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No significa que automáticamente viene la salvación, sino que como has creído en el Señor, ahora caminas en obediencia, tus hijos tienen muchas más posibilidades de una vida piadosa, una vida de sabiduría, con principios espirituales valiosos, con principios morales, que un niño que crece donde el padre es borracho, parrandero y jugador. ¿Sí? Entonces es más fácil que se conviertan nuestros hijos cuando tú caminas con Dios que sin caminar con Dios. Eso se refiere que Dios bendecirá a tus hijos por causa tuya, tu obediencia. ¿Sí? Ahora bien, en el versículo 5 nos habla de algo que tiene que ver con la vida cotidiana, que es la provisión del pan, de la comida de cada día, pero implica una provisión que en muchas maneras llega de manera milagrosa. Dice el versículo 5, benditas serán tu canasta. La canasta era donde ponían el pan. Y el pan, bueno, tiene su significado espiritual, pero aquí es literal, es la comida, ¿sí? Lo que todos necesitamos todos los días, comer. Bendita serán tu canasta, o lo que está dentro de la canasta, porque no te comes la canasta, ¿no? Dice, y tu arteza, bendita tu arteza de amasar, que era el aparato con el que amasaban, molían el trigo y luego amasaban el trigo para hacer el pan. Ok, en otras palabras, hay una versión que dice, bendita será tu alacena. La alacena es donde guardas la provisión de la semana. ¿Estamos? Ok, aquí habla de que en ocasiones Dios, o sea que Dios siempre nos dará que comer, pero a veces habrá escasez. Ya en el Nuevo Testamento Pablo dice que habrá escasez, que la podemos enfrentar con la fortaleza de Cristo. Pero ¿se acuerdan de un pasaje de Elías cuando él está en una cueva y él estaba débil y Dios envió unos cuervos que le llevaban una hamburguesa y le llevaron una torta de pasas y él comió? Mira, Dios puede usar cualquier cosa para suplir nuestras necesidades de manera milagrosa muchas veces. La única manera en que tú puedes experimentar al Dios que suple de manera milagrosa es cuando estás en una necesidad apremiante, como la que vivimos mi esposa y yo en un tiempo atrás, cuando iniciábamos la casa de oración, que difícilmente podíamos tener para comer lo cotidiano, fíjate. Todavía no iniciábamos la primera reunión, ya estaba todo el proyecto, ya estaba el plan, ya teníamos el lugar, pero no había para pagar la renta y la comida escaseaba, pero dábamos gracias a Dios, ¿entiende? Agradecíamos a Dios y decíamos, Señor, gracias por lo que tú nos suples, aunque en la mesa no había mucho o casi nada, pero dábamos gracias. No había queja en mi esposa, no había queja en nosotros, sabíamos que Dios nos estaba llamando, pero estábamos contentos, ¿entiende? Y nunca se me olvida que llegó una misionera que conocíamos y se oyó la puerta, ta, 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 ta. Entonces abrí y era esta misionera. Hola, se llama Heidi, ya está muy ancianita ahorita. Y hola Heidi, como la de la caricatura, ¿no? Hola Heidi, pásate, dice. Ay, Chuy y Vicky, qué bueno que los encontré, porque en ese tiempo vivíamos donde da vuelta el aire. Vivíamos allá pasando la hermosa provincia, todavía como 2 kilómetros hacia arriba. Entonces dice,
es que Dios me puso en mi corazón que los invitemos a que ministren a nuestros jóvenes de nuestra iglesia. Entonces yo le dije, pues déjame ver mi agenda que está muy llena. ¿Cuál agenda? No había nada. Entonces lo que le quise dar a entender, déjame orar a ver qué me dice el Señor. Y Dios me dijo, ve y ministra a los jóvenes. Total, fuimos mi esposo y yo, fue en Mazamitla. 3 días o 4 por ahí estuvimos. Y esa reunión era en el campo, un lugar muy bonito. Ministramos a los jóvenes. Y fue una bendición. Yo me acuerdo cómo el Espíritu Santo se derramó, tocó las vidas de muchos, en fin. Entonces cuando veníamos de regreso, Heidi venía muy contenta por lo que Dios había hecho con los jóvenes. Entonces ella venía manejando, venía su líder de jóvenes de copiloto y mi esposa, Vicky, y yo en el asiento trasero. Entonces ella venía manejando, venía todo lo que le pisaba duro la misionera esta. Como que ya se quería ir con el Señor. Entonces yo le dije, oye, bájale, ¿no? Porque de veras que manejaba bastante fuerte. Entonces le dice al copiloto, le dice, Roberto, dame mi bolso que tengo, por favor, ahí abajo de tu asiento. Entonces se lo da. Entonces Heidi mete la mano y saca un rollo de billetes así. Y dice, Chuy y Vicky, con todo nuestro corazón de parte del Señor, para ustedes, esto es para ustedes. Y yo cuando vi el rollo de billetes, yo no atinaba cómo reaccionar. Hice así como, ¿cómo? Dice, eso es para ustedes. Y luego el Roberto dice, Heidi, ¿y por qué le das todo? Y luego le dice, cállate. Y yo por acá también, cállate. En ese tiempo no se usaba teatro Satanás, si no lo hubiera atado. Todavía no llegaba esa doctrina. Entonces le dice, cállate, Roberto, dice, ¿qué no sabes lo que dice la Biblia? Las bendiciones de Dios no se pueden comprar ciertamente, pero la Biblia dice que el que predica el Evangelio debe de vivir del Evangelio. Y las riquezas espirituales que Dios derramó a través de Chuy y Vicky no se pueden comprar. Y lo menos que podemos hacer, como dijo el apóstol Pablo, si yo siembro en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que recoja lo material? Pues no, ¿verdad? Así es que, y el otro, no, pero no estoy de acuerdo, pues no me importa. Y entonces, en eso, con el rollo de billetes, entra una curva y yo no agarraba el dinero y me lo suelta para agarrar el volante. Entonces el dinero cae y pues yo lo empiezo a recoger, ¿verdad? Y luego, gloria a Dios, gracias Señor. Entonces ya vamos otra vez y el Roberto seguía. Qué mala onda. Siempre hay cristianos bien mezquinos, ¿verdad? Claro, él sí quiere que su trabajo le aumenten el salario 50 veces, ¿no? Como si servir a Dios no fuera un trabajo y el más honroso, por cierto, de todos. Entonces el otro siguió dando lata y le dice, pásame mi bolso. ¿Para qué? ¿Qué te importa? Dámelo. La misionera ya estaba enojada y le da su bolso y ya abre su cartera de ella y mete la mano y dice, mira Chuy, Vicky, si tuviera más les daba, pero es todo lo que tengo, tengan. Y me aviento otro puño de billetes. Llegamos a casa, conté el dinero, pagué 6 meses de renta adelantada, porque no había otra manera. O sea, el Señor suplió de una manera abundante. Y durante 3 meses nos alcanzó para comer, mi esposa y yo, y darnos un gustito allí, un poco lujoso de ir a los tacos de la esquina. Porque había tiempos que ni para los tacos de la esquina. Pero estábamos contentos en la escasez, pero estábamos contentos en la abundancia. Pero experimentamos, por razón de haber dejado por obediencia el lugar donde estábamos ministrando para iniciar lo que hoy es casa de oración. O sea, Dios es fiel, hermanos, pero tenemos que también nosotros obedecer. No hay otra manera en que tú puedas experimentar todos esos milagros del Señor. En el versículo 6 nos habla de una protección que Dios dará a aquellos que caminan en obediencia con Él. Dice el versículo 28, el 28:6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero escudriñando más en el hebreo y me encontré con que habla de viajar.
Y una versión la traduce mejor, dice, Dios te bendecirá cuando viajes. O sea, cuando viajes, Dios prosperará tu viaje, bendecirá tu salida en tu viaje y regresarás, irás con paz y regresarás con paz. Habla de un próspero viaje. El apóstol Pablo hablaba de, él oraba para que Dios le diera un próspero viaje a Roma. Él quería visitar a los hermanos en Roma. Fíjense, déjenme contarle otra experiencia. Hace 4 años, nos invitaron a mi esposa y a mí a predicar en la Argentina, pero si usted ubica el mapa, está así, ¿verdad? Y al final está la puntita, allí le llaman el fin del mundo. Entonces yo ya cumplí con la gran comisión. Vayan hasta el fin del mundo. Entonces allí en la puntita hay varias poblaciones, entre ellas una que se llama Río Gallegos. Bueno, ahí nos invitaron a dar un seminario de la palabra de Dios, que estuvimos preparando durante tiempo. Total, nos vamos, ok. 11 horas efectivas desde Guadalajara a Buenos Aires. Nos quedamos ahí esa noche, al otro día había que irnos a Río Gallegos. El avión eran entre 6 a 7 horas de vuelo sin escalas. Ok, entonces está bastante lejos. Llegamos al aeropuerto el otro día y había un montón de gente gritando y maldiciendo. ¿Y ahora qué pasó aquí? Y traían cacerolas en las manos y gritaban y golpeaban. Y ¿qué es esto? Entonces dice uno de nuestros amigos argentinos, es un cacerolazo, dice. Y yo, ¿qué es eso? ¿Van a regalar asado o algún guisado o qué? No, dice que aquí cuando la gente se pone en huelga y cuando protesta. Agarran una cacerola y le pegan con una cuchara para protestar, ¿no? Y querían aumento. Y los que estaban haciendo la huelga eran los de aerolíneas argentinas, los pilotos y los edecán, las edecanes y todos los de todos los departamentos, y estaban con el cacerolazo. Por lo tanto, no estaban trabajando. Y todos los vuelos estaban cancelados. Nosotros teníamos que estar allá, nos habíamos preparado, sabíamos que era la voluntad de Dios, y vamos a las pantallas y vuelo no sé dónde, a todos los vuelos a todas partes del mundo, cancelado, todos cancelados. Y mirábamos y pasaban otra vez cancelado, todos cancelados. Y dijimos, no, pues ya, ¿y ahora qué hacemos? No, pues no sé. Bueno, pues vámonos, y hay que esperar a que se levante la huelga o a ver qué. Pero en eso yo me detengo y me quedo viendo otra vez la pantalla, ¿sí? Y de pronto sale Río Gallegos, 14:30, a tiempo. Vuelo, no me acuerdo el número ahorita, vamos a ponerle vuelo 400. Vuelo 400, Río Gallegos a tiempo. Y luego yo, Río Gallegos, vuelo 400. ¡Ey! Ese es el de nosotros. ¿Cómo? Sí. ¿Será? Porque todo cancelado. Entonces vamos a documentar. Oiga, traemos unos tickets para Río Gallegos. ¿Se quieren ir o se quedan? No, pues nos vamos. Y agarramos el vuelo. Fue el único vuelo que salió, hermanos. El único vuelo. Llegamos a Río Gallegos. Vimos ahí los hermanos que nos estaban esperando, preocupados porque todo estaba cancelado. Llegamos, predicamos y de ahí después
había que ir a Bariloche, que si algún día van de vacaciones, visiten ese lugar, es un paraíso. Bueno, ahí había que tomar otro avión, otras 4 horas para ir a Bariloche, pero seguía la huelga. Entonces, estando ahí en la población donde estábamos, yo le dije a mi esposa, ¿sabes? Déjame informarme sobre el vuelo. Y había unas oficinas ahí, una agencia de viajes de aerolíneas, y había una fila impresionante, pero yo me metí como pude y llegué hasta el mostrador. Entonces le dije a la señorita, oiga señorita, ¿y el vuelo 450 a Bariloche? Todo está cancelado, me dice, todo está cancelado. Y la gente gritaba. Turistas de muchas partes del mundo, porque es una zona turística, gritaban desaforados y dispuestos a pagar muchos dólares. Ellos querían irse ya, los que estaban. Entonces le digo, entonces no sale, no, todo cancelado, no hay vuelos, todo cancelado. Y luego de repente me dice, ¿qué vuelo me dijo? Le dije, el 450 Bariloche, mañana sale a tiempo. Y yo, fíjese, todavía está como cuando Pedro estaba en la cárcel, que la iglesia estaba orando por ellos, por Pedro, y luego llega un ángel y lo saca, y va y les toca, ¿verdad? Entonces abre una muchacha que se llama Rode, y dice, Pedro, y dice, y de la impresión no le abrió, y va con los discípulos que estaban orando, y dice, ahí está Pedro afuera. Dice, nah, es su ángel, ni creían. Pues así yo, vuelo 450, ¿va a salir? Sí sale, señor. ¿Se quiere ir o no? ¿De verdad? Sí sale. Y le digo a mi esposa, es el único vuelo que sale. Lo tomamos, llegamos a Bariloche. Cuando vamos bajando, le pregunto a una de las aeromosas, le digo, oiga, ¿por qué fue el único avión que salió? Porque miren, nosotros venimos de Buenos Aires rumbo a Río Gallegos y de Río Gallegos a Bariloche, y me dice, ¿sabe por qué? Y le digo, no, dice, porque en el vuelo de Buenos Aires, Río Gallegos, venía un funcionario, muy alto funcionario del gobierno argentino, que son los dueños de Aerolíneas Argentinas. Y en el vuelo de Río Gallegos a Bariloche iba el mismo funcionario. Bueno, ok, usted dirá, no, pues qué buena suerte tiene. ¿Qué buena suerte? ¿Usted cree que es buena suerte? Yo no creo eso. No, yo no creo eso. Yo creo que Dios prosperó mi viaje. Bendito serás en tu salida, bendito en tu entrar. Tengo muchos años en el ministerio, hermanos. Muchos años. He viajado mucho. Y hasta ahorita no recuerdo una sola vez donde Dios no haya puesto su mano para bendecir lo que me mandó a hacer. Me ha llevado a lugares donde yo en mi carne no quiero ir, pero Dios me dice ve, ¿me entienden? Entonces yo obedezco. La verdad no me cuesta mucho trabajo ir a Bariloche, ¿eh? No, ahí sí, es hermosísimo ahí. Pero hay otros lugares donde he estado en muchos lugares. Un día el Señor me metió allá en el África, donde es prohibido predicar el evangelio, donde si te agarran te meten a la cárcel y te azotan y hasta te desaparecen. Y pues no dan muchas ganas, no siente uno bien, no nace. Pero yo tuve que estar allá y cumplí. Dios nos usó de una manera que ya les contaré en alguna otra ocasión. Pero Dios prospera, hermano, donde tú sales. ¿Entiendes? Pero eso no significa, escúchame bien, que no pueda haber alguna eventualidad. Porque están incluidas. O sea, ya en el Nuevo Testamento la revelación está más completa. Ahí es donde algunos no alcanzan a comprenderlo. Ellos asumen que nada nos debe de pasar, que todo debe salir perfecto porque somos hijos del Rey, que vamos a ser los dueños de todo porque somos hijos del Rey, que nada me toca porque somos hijos del Rey, que no puedo padecer ninguna necesidad porque soy hijo del Rey. Pero en el Nuevo Testamento la revelación es que a pesar de que somos hijos del Rey, podemos enfrentar de todo. Pero Dios nos da el poder para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque lo importante para Dios es que le obedezcamos en las buenas y en las malas. ¿Entendieron? Qué bueno.
Otra de las promesas es su victoria sobre tus enemigos. Versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Fíjate, en el Salmo 91, 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ok, si yo les preguntara, ¿cuántos tienen enemigos? Seguramente algunos levantarán la mano. ¿Alguno de ustedes es monedita de oro? Bueno, aquí en México hay un dicho, ¿no? Para que entiendan los de aquel lado, allá donde da vuelta el aire. La frase, no soy monedita de oro, significa, porque una monedita de oro, pues ¿quién no le cae bien una monedita de oro? Entonces, como no somos monedita de oro, pues no a todos les caemos bien. ¿Todos son moneditas de oro? ¿Verdad? Nadie es monedita de oro. Eso significa que no siempre le vas a caer bien a todos. Algunos te van a odiar por una razón, otros por otra. Vas a tener enemigos por una razón. A veces tú te los echas gratuitamente, a veces injustificadamente, y empiezan a atacarte, te empiezan a ofender, te empiezan a calumniar. Pero ¿qué dijo Jesús a propósito de los enemigos? ¿Qué dijo Jesús? Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Dice, bendice y no maldigas. Orad por los que os ultrajan y os aborrecen. ¿No dice así? ¿Qué es ese? Un mandamiento. Pequeñito, si tú quieres mirarlo pequeñito. Pero escúchame bien. Esto es algo que me enseñaron desde mis inicios como cristiano, a perdonar a los que me ofenden. Y yo lo he visto en los años de servir al Señor, porque la Biblia dice, mía es la venganza, o sea, del Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Hijitos míos, dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar al enojo de Dios, a la disciplina de Dios o a la fuerza de Dios. Tú ora por tus enemigos. Si tú obedeces, ¿qué va a hacer Dios con tus enemigos? Los va a poner en su lugar, ¿entiendes? Ahora, la actitud correcta es bendecir y no maldecir a nuestros enemigos. Porque cuando Dios ponga la mano en contra de nuestros enemigos, que esa es una promesa que en el Nuevo Testamento se complementa cuando dice, no te vengues tú mismo. Deja que yo los ponga en su lugar. Ahora bien, cuando veas, como dice el Salmo 91, verás la recompensa. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, si tú caminas en obediencia, y tú vas a ver la recompensa de los malos. Bueno, cuando los veas su recompensa y veas cómo Dios los hace morder el polvo, no te alegres. ¿Escucharon eso? No te alegres y no digas, ya ves, yo sí soy hijo del rey, a mí el Señor me defiende. Y no te alegres, dice la palabra de Dios, no te alegres en la desdicha y en la tragedia de tu enemigo. No sea que Jehová lo considere y se vuelva de estar tratando y humillando a tu enemigo y ve que tú te estás burlando, te estás gozando de lo que le está pasando. Dice, no lo hagas, no sea que el Señor reconsidere y se vuelva contra ti, enojado. No, debemos de orar y cuando veamos que Dios los hace morder el polvo, seguir orando. Fíjense, a mí me sucede algo, yo lo considero una bendición de Dios. Cuando yo me duermo, que estoy ahí para conciliar el sueño, leo un rato, siempre necesito leer un poco. Pero ya cuando cierro los ojos y empiezo a orar, ¿verdad? Empiezo a alabar al Señor. Y muy seguido, y aun cuando me levanto, lo primero que hago cuando levanto, abro mis ojos en la mañana, es que eso es una bendición, yo así lo considero, siempre tengo un canto y empiezo a adorar a Dios. Yo cuando despierto me quedo otros 20 o hasta media hora acostado, pero estoy despierto, pero estoy adorando a Dios, ¿me entiende?
Entonces estoy cantando al Señor, estoy adorando, y de pronto el Señor me pone aquí en la cara el rostro de uno de mis enemigos. ¿Para qué creen? ¿Para deshacerme el día? No, ¿para qué creen que Dios pone la cara? Para orar. ¿Y qué creen que hago? Oro. Y créanmelo, aunque no me lo crean, aunque los enemigos digan, ay, sí, pues fíjate que sí. Oro por ti. Y lo hago con sinceridad. Entonces empiezo a bendecirlos. Bueno, eso lo he vivido por muchos años. Y también he visto cómo Dios los ha hecho morder el polvo. Pero ¿dónde está la obediencia? En orar por los enemigos. Y no nace de orar por los enemigos, ¿verdad que no? Y no sientes, pero no es por sentimientos, ya lo vimos hace 8 días. Es por obediencia. Entonces, ¿ven qué diferentes son las aplicaciones de Deuteronomio 28 para nosotros? Muy diferentes. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. O sea, todo lo que tú hagas, Dios lo va a bendecir. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto no significa que en ocasiones no nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Muchos proyectos que hemos llevado a cabo para la extensión del evangelio, Dios los ha prosperado. Pero ha habido otros que hemos tenido que reconsiderar y de pronto, ay Señor, ¿por qué no funcionó? Es que yo nunca te dije que hicieras esto. No, perdóname Señor, perdóname. Porque a veces es el ímpetu humano. Y yo ya me di cuenta a estas alturas que Dios no necesita mis opiniones ni mis ideas, porque les aseguro que no son mejores que las del Señor. Y tampoco las tuyas. Así es que mejor hay que buscar la voluntad de Dios, obedecer, y en ese sentido es que Él enviará su bendición sobre aquello que tú hicieres, donde pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, ahí donde estás de nuevo, la bendición, aquí hay un principio, la bendición está en Dios, no en un lugar. Entiendan eso, cristianos. Porque hoy se utiliza esto, siempre ha sido así. Desde los tiempos de Jesús, la samaritana dijo, ustedes adoran en Jerusalén y nosotros en este monte. Y Jesús le dice, la hora viene, mujer, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, no hay que ir a un lugar en específico para recibir la unción, para recibir la bendición, para recibir la revelación. No. ¿Qué es lo que se sigue usando hoy? Hay que ir a Colombia porque allá está la unción. Hay que ir a Guatemala porque allá está la unción. Hay que ir a Toronto porque allá está la unción. Hay que ir... No, hermanos. La bendición está en Dios, no en un país, no en un lugar. ¿Entienden eso? Yo no tengo que ir a otra ciudad o a otro lugar para buscar la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no habita en lugares específicos. Él habita en nuestros corazones. Entonces, donde yo voy, como Dios mora dentro de ti, dentro de nosotros, Dios va con nosotros a donde quiera que vamos. Entonces, yo no tengo que ir a buscar la bendición a ningún lado. Yo tengo que ir con el Señor en comunión con Él y está tan cerquita, porque está aquí en el corazón. Por eso cuando la gente a veces me escribe y a veces me lo dicen en vivo, me dicen, ay pastor, yo sé que a usted no le gusta esto, pero le voy a decir algo. Y si sabe que no me gusta, ¿por qué me lo dice? Dice, pero mi anhelo, mi sueño es ir a Guadalajara para estar allí y ver todo en vivo. Y entonces, ¿cómo ve, pastor? No vayas, le digo. No vayas porque si tú vas, no vas a encontrar nada. ¿Por qué les digo esto? ¿Por egoísmo? No, para enseñarlos a que busquen la bendición en Dios. No se tienen que trasladar, esa es la naturaleza humana, esa es la carne, ¿entienden? Entonces, no por el hecho de que usted viene a esta congregación, automáticamente usted es bendecido, ¿verdad que no? Usted ya lo entiende porque está aquí, pero muchos que están afuera no lo entienden y creen que al venir Dios los va a rebendecir, dicen. Es que quiero que Dios me rebendiga, dicen. ¿No? Así dice. No, la bendición estaba en José que estaba en Egipto o en Egipto.
en el Dios que estaba apoyando a José. Ahí está. Y Egipto es un símbolo del mundo, pero Dios lo metió allí porque Dios sabía que iba a venir el hambre donde estaba la familia de José y permitió que lo golpearan, lo vendieran, todo. Sin embargo, José supo perdonar a sus hermanos, ¿se acuerda? Y no se vengó de ellos, y al contrario les dio de comer. Y les dijo, no se preocupen porque Dios permitió todo para darles vida a ustedes. O sea, para nosotros los hijos de Dios sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso es que no se concibe un cristiano amargado, ¿entienden? Dolido, un cristiano envidioso, celoso, como si Dios no tuviera la suficiente bendición para darte a ti, a ti, a ti, a ti, y a ti más, los de acá más que los de acá, porque los de acá se duermen. Y los del medio siempre están bien despiertitos y a ustedes les va a dar más, ¿verdad que sí? Se creen todo. No, la bendición, hermanos, no está, la bendición está en Cristo. Dice que nosotros fuimos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo. Entonces Cristo, hermanos, es el centro de todo. Tienes a Cristo, tienes la bendición. Por eso dice el Señor, créanme, no se turbe su corazón. Creen en Dios, en el Padre, crean también en mí. Hay muchas viviendas, muchas moradas en la casa de mi Padre. Yo les voy a preparar una. Si tú crees que vives allá donde ni el agua llega, pues déjame decirte que la morada que Dios te está preparando ahí en el cielo no hace falta nada. Y la Biblia dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay que ubicarnos todo. Lo importante de todo esto es la obediencia. Y terminamos diciendo en el versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Fíjate esta frase, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Qué privilegio ser parte del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Israel, bueno, ellos tienen su trato ya con Dios. Dios arreglará cuentas con ellos. Pero nosotros que somos los gentiles, que fuimos injertados en el olivo, siendo olivo silvestre, es un privilegio ser parte del pueblo de Dios, hermanos. Pedro dijo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué bendición ser de la iglesia de Cristo, ¿sí o no? De verdad no todos los seres humanos tienen el privilegio que tú y yo tenemos de ser parte del pueblo de Dios. Pero luego la encomienda es una honra que nos haya encomendado que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, dice Pedro, que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Entonces Dios nos confirma que somos sus hijos. ¿Cómo? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos, herederos, juntamente con Cristo. Pero nuestra herencia ya no es material, ¿entienden? ¿Cómo es? Espiritual. Pero aquí en la tierra
Dios suplirá nuestras necesidades conforme a lo que Él tiene. Y como Él es el dueño de todo, tengan fe, cristianos. Dios te va a suplir lo que necesites. Te va a cuidar de tus enemigos. El requisito sí es en el Antiguo y en el Nuevo, si obedecemos. Y finalmente dice, versículo 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Esa frase te temerán en realidad habla de respeto. Una versión dice te respetarán porque reconocerán que eres gente de Dios. Te respetarán. Qué increíble, ¿no? Versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Aquí le está diciendo literal a Israel, aquí son bienes materiales. Tendrás todo lo necesario para vivir. En el Nuevo Testamento será así. Tendrás todo lo necesario. A veces habrá abundancia, a veces habrá escasez, pero todo lo puedes en Cristo. El fruto de tu vientre, de tu bestia, etcétera, etcétera. Versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿A qué se refiere te abrirá su buen tesoro? El cielo, la lluvia. Aquí dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Qué tremenda. La lluvia es una bendición. En la Biblia la lluvia simboliza bendición. Pero cuando llueve 40 días y 40 noches, ya no se puede. Cuando llueve como les llovió allá en Nueva York y en Nueva Jersey, pues ya como que se rebasa, ¿entienden? Pero fíjate qué interesante, habla del cuidado de Dios para sus hijos. Aunque a veces en desastres como los que acabamos de ver que sucedieron en los Estados Unidos, sin duda algunos cristianos fueron afectados. ¿Entienden eso o no? Y sin duda algunos de esos eran de esos de la prosperidad, que creían que nada les pasaba. Y ahorita, como no han entendido la Biblia en un contexto más amplio, están turbados. Si yo soy hijo del rey, entonces estoy en pecado. No necesariamente. Lo que pasa es que ahora no puedes en Cristo soportar, no tienes la fortaleza para soportar la tragedia porque te enseñaron nada más la abundancia. ¿Están entendiendo? Pero si les hubieran enseñado el otro lado del evangelio, ahorita estuvieran, gracias Señor, Jehová Dios, Jehová quitó. Dios me dio ahora, viví en una casa bien linda, ahora ya no está la casa. Yo veía el CNN y una señora llorando decía, aquí estaba mi casa. 25 años duré trabajando para tener la casa y era muy linda y ahora no tengo nada. Estaba desesperadísima la señora, lloraba desesperada. ¿Por qué? Porque toda su esperanza estaba en una casa. Se le fue la casa y ya no tienen nada. Y no tienen gozo. Y tal vez, no lo sé, pero a lo mejor va a una iglesia cristiana. No, hermanos, tenemos que entender en el espectro general de la Biblia todas las cosas. Pero déjenme contarles para terminar, hermanos, una historia que a mí me bendijo muchísimo. Aquí hubo un hermano, el hermano Pedrito Galván, no sé cuántos se acuerdan de él. Él era uno de los misioneros de casa de oración. Allá está el hermano Pablo Hunter que trabajó muchos años, un hombre bien humilde, era un borrachales cuando el Señor lo tocó. La esposa empezó a ir a la iglesia y oraba, pido por mi esposo. Cuando se convirtió, ella ya se fue al mundo. Dice, lo único que quería era que Dios lo cambiara. Y lo cambió. Pero ella nunca se quiso entregar al Señor. ¿Qué cosas, no? Bueno, Pedrito fue uno de los misioneros de casa de oración, un hombre bien sencillo de pueblo. Dios lo usó tremendamente. Un día me dice, hermanito Chuy, me dice, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó, hermano? Pues fui a visitar aquí a Michoacán al pastor, ahorita no me acuerdo el nombre del pastor. Y si le llevé sus saludos y todo, pero ¿qué crees, hermano? Encontré que había una sequía espantosa. Y tú sabes, me dicen, en esos pueblitos, si no llueve con normalidad, al año siguiente la gente padece hambre.
Entonces el pastor, dice, en cuanto llegué, toqué a su casa y me abrió, me dice, Pedrito, Dios te mandó, ven, híncate allí, dice, vamos a orar porque necesitamos que Dios envíe lluvia, porque si no llueve en estos días, la cosecha está a punto de morir y vamos a padecer hambre y el pueblo, etcétera. Entonces dice, yo me hinqué, yo estoy orando por él. Y me decía el pastor, decía el hermano Pedrito, Pedrito, sal y ve si ves una nube. Entonces dice, así como Elías, no, dice, no veo nada, métete otra vez, dice, y otra vez, sal, ves, a ver si ves una nube, y ahí voy yo y no veía nada, no hay nubes, pastor, híncate otra vez, no nos vamos a levantar hasta que Dios envíe lluvia. Dice, pastor, nos venció el sueño, hasta en la noche, oscureciendo, pero como en la madrugada entre 2 y 3, dice, se empezaron a oír relámpagos y truenos. Y dijimos, despertamos, Pedrito, hermano, pasó, está lloviendo, sí está lloviendo. Y dice, mira, pastor, salimos afuera de la cabañita del pastor y la lluvia nos daba así en el rostro. Mira, hermanito Chuy, me dice, su esposa y sus hijos brincaban, todos mojándose. Gracias, Señor, por la lluvia. Y gracias, mira, nos regocijamos. Ay, pues qué bueno, Pedrito. Y me dice el hermano Pedrito, pero hermanito Chuy, llover no es ningún milagro. ¿Sabe cuál fue el milagro? Le digo, no. Dice que cuando amanece, nada más llovió en la parcela del pastor. Todos los demás terrenos estaban secos. ¿Me puedes creer eso, hermanito Chuy? Y le dije, claro que lo creo. A nosotros nos pasó, no tengo tiempo para contarles. Claro que lo creo, dice, hermano, se va a salvar la cosecha. Dice, la gente de alrededor decía, son brujos, son brujos. Y dice, no, les testificamos, es el poder de nuestro Dios. Dice, pastor, me dice Pedrito, el pastor dijo que le va a enviar las primicias de la cosecha. Y pasaron un mes, 2 meses, y llegó un día con unos costales, yo ya ni me acordaba. Y me dijo, hermano Chuy, ¿se acuerda de aquel milagro? Aquí le manda el pastor. Y eran sacos con frijoles, porotos, eran no sé qué otras cosas. Habas, calabazas, o ¿cómo le llaman calabazas allá? Bueno, se me fue. Ok, zapalitas. Zapalitas, así le dicen acá, es así que son chapalitas. Entonces, yo llevé aquel primer fruto y se lo di a mi esposa. Y recuerdo que parece como que no le conté o no se dio cuenta, no me acuerdo de la circunstancia, pero me dice, oye, puso a cocer unos frijoles. Dice, oye, se cocieron bien rápido, pruébalos. Entonces los probé. Mire, yo probé frijoles del cielo. Pero eso no es gratis, hermano. ¿Entiende? No es gratis. Detrás hay una vida de obediencia. Y si en algunos lugares yo he encontrado fe genuina, es en la gente más pobre, hermano. En la gente que usted dice, ay, pobrecitos, mira cómo viven. Pero te aseguro que en esa choza viven más felices que algunos de ustedes que tienen mucho, o más que ellos. ¿Quiénes son los pobrecitos? Que no están contentos, que están todos así. ¿Y quiénes son los pobrecitos? Algunos de los que estamos aquí. Qué diferente. La Biblia nos explica estas cosas, ¿no es cierto? Y déjame terminar, porque tengo que hacerlo. Dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Esto habla de una libertad en lo económico, porque cuando alguien presta a otro es porque tiene más de lo que necesita, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde está la bendición, ¿verdad? Cuando tú tienes un poquito más para ayudar a otros. Y Dios quiere darte un poquito más, pero tú también tienes que ser buen administrador. Y uno de los principios de administración es, si tú ganas $1, gasta 95 centavos. Nunca gastes más de lo que ganas, porque te vas a endeudar y al rato vas a ser esclavo de los que te prestan de las tarjetas de crédito y todo eso. Y eso no es una bendición.
Termina diciendo el versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Habla de un liderazgo que dirige, pero hacia Dios. No habla de un liderazgo, yo soy cabeza y yo soy el que manda. No. Porque eso no cabe en el cristianismo, ¿no? Estarás encima solamente y no estarás debajo. Habla de que no vamos a ser esclavos de nada, ni de nadie, solo de Cristo. ¿Cuántos son esclavos de Cristo? De Él sí. Y termina diciendo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Ahí está el requisito. Entonces, resumimos y terminamos. Lo más importante para Dios es la obediencia de sus hijos. Eso es lo que Dios espera. El énfasis es la obediencia en las circunstancias buenas o malas, en la escasez o en la abundancia, para que de esa manera podamos nosotros decir como Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, porque él entendía este equilibrio. Y como dijo aquel cristiano anónimo del siglo XVI en un soneto que se conoce como soneto al crucificado, que yo lo escuché cantado, pero siempre se me quedó grabado, aún antes de ser cristiano. Y cuando preparaba esta enseñanza me acordé y se los voy a compartir, es bien cortito. Yo decía, para poder decir como aquel cristiano en las buenas y en las malas, y que tenía bien equilibrados los valores. Este soneto dice así, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido. No, me mueve, Señor, me mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido. Me mueve al ver tu cuerpo tan herido. Me mueve tus afrentas y tu muerte. Me mueve tu amor. Y en tal manera me mueve que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Que aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar para quererte. Porque aunque lo que espero no llegara, lo mismo que te quiero ahora, te quisiera. Este sí conocía lo que Pablo conocía y que Dios quiere que conozcamos. Obediencia en cualquier circunstancia. Dios se encargará, Él es todopoderoso. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos alienta, nos alimenta, nos fortalece, nos enseña. Gracias. Gracias, Señor, porque nos estás dejando una enseñanza fundamental, la obediencia. Porque mejor es obedecer que los sacrificios. Mejor es lo poco contigo que la abundancia sin ti, Señor. Estamos entendiendo que las pruebas de la vida, la tribulación, la angustia, la desnudez, no nos pueden separar de tu amor. Porque el hecho de ser tus hijos ahora no elimina la posibilidad de que a veces tengamos situaciones adversas. Pero en esa adversidad podemos decir como Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así sea abundancia, sea escasez, sea peligro o espada, así sea enfermedad o salud, confiamos siempre en ti, Señor. Nuestra parte es obedecerte. Y aunque no nos dieras nada, Señor, como dijo este cristiano hace muchos años, aún así, Señor, te amaríamos. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.